Yo soy originalmente de Caracas, Venezuela, pero creo que la música no tiene fronteras, especialmente nuestra música latina, ¿verdad? Así que estamos muy orgullosos hoy de celebrar el folclore de la música centroamericana, especialmente celebrar a Aurelio Martínez, quien pasó al otro plano trágicamente el año pasado. Quiero agradecerle también a Sofía, a José, ¿dónde está José? José, por invitarme a ser parte de este evento. Y para mí es un gran honor tenerlos a todos aquí. Tenemos un panel muy especial con unos VIP invitados que ya José los va a presentar. Pero después del panel se quedan porque vamos a tener música en vivo y además tenemos 2 días trabajando en música en tracks originales, tracks nuevos que hacen honor a la música garífuna, pero hemos añadido algunos ingredientes de Venezuela, de Colombia, de otras partes del Caribe, así que estamos haciendo desde la parte musical también lo posible para seguir exportando la cultura garífuna y la música latina en general. Así que bueno, ya, too much. Aquí los voy a llamar a José para que presente el panel y empieza lo bueno. También hay vinito, hay comiditas, cervecitas, así que no se lo pierdan. José, adelante. ¿Cómo están? Excelente. Bueno, gracias por venir. Quiero decir una vez más gracias a Sofía, que ayudó a organizar este evento, a Sonic, que vio la visión, nos dejó tener este escenario que creo que no es usual para la música centroamericana, para la música garífuna. Y gracias a los panelistas que están acá, que vamos a aprender más de ellos, pero seguro ya los conocen. Tenemos un super panel, como pueden ver, entonces voy a tratar de, creo que estas personas que están acá, puedo leer su biografía, toda la obra de cada uno, pero hice como un resumen de algunas cosas para que aprendamos quiénes somos. Bueno, quiero empezar hablando de Aurelio, de hecho. Como ustedes saben, la razón por la que estamos acá, porque queremos honrar su memoria. Esperemos que todos los años podamos tener estas reuniones para este mes. Hace un año, en este mes, Aurelio murió trágicamente en un accidente en la isla de Roatán, pero Aurelio era una persona que nos hacía hacer esto, reunirnos con personas de todo tipo, de todas partes del mundo, cualquier cultura, de diferentes estratos sociales, de diferentes industrias, como van a poder ver acá. Entonces, bueno, quiero empezar hablando un poquito de Aurelio antes de presentar a cada uno de ustedes. Aurelio, bueno, todos lo conocemos, pero voy a repetir un poco lo que ya sabemos. Era creo que un embajador cultural, era un músico, se le puede decir un político también, aunque vamos a hablar de cómo se sentía con ese nombre. Era político, era embajador cultural, era músico, era alguien que agitaba la cultura, creo que así lo puedo decir. Él creció en la comunidad de Paplaya, que está en Honduras. A bien temprana edad su familia todos eran músicos, todos sus hermanos eran músicos, entonces él creció ya tocando música en las ceremonias que hacían en su pueblo, y eso lo llevó a todas partes del mundo. Tocó en el Carnegie Hall, no sé si alguno de ustedes estuvo ahí, pero tocó en el Carnegie Hall, tocó en el Lincoln Center, en los mejores escenarios en Europa. Era un artista patrocinado por la marca Rolex, también el único hondureño en ser un músico asociado con esa marca. También fue el único hondureño, y hasta el momento es el único hondureño que ha hecho la famosa Tiny Desk de NPR, que creo que nosotros probablemente todos hemos visto en YouTube. El único hondureño, también el único garífuna en hacer eso hasta el momento. Entonces era el primero en muchas cosas, el primer diputado garífuna del Departamento de Atlántida en el Congreso Nacional de Honduras. Dicho todo eso, hoy nos reunimos acá y estamos ya Honduras designó el 17 de abril como el Día Nacional de Aurelio, Congreso Nacional de Honduras. Entonces, eso será la siguiente semana y habrá una celebración ahí en Honduras con eso.
Entonces voy a dar un pequeño, para no tomar mucho tiempo, voy a decir unas pequeñas notas quizá aquí de cada una de las personas que pongo acá. La señora Mirta Colón, que gracias por aceptar esta invitación, la directora de Casa Yurimen, una de las personas que ha luchado por años por la comunidad garífuna y la comunidad inmigrante en Nueva York, en el Bronx. Rose Rogers, que es una embajadora cultural de Honduras, modelo, y que crea espacios para la belleza garífuna en la cultura latinoamericana, también está aquí en Nueva York, gracias. Y nos representó en Miss Universe en 2021. La vicepresidenta de Costa Rica, Elsie Campbell Rose, que fue la primera mujer con descendencia africana en todas las Américas en ocupar un puesto de vicepresidenta. También lideró el foro en la ONU para afrodescendientes. Así que el privilegio de tenerla aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. También tenemos acá a Julio Witty, que Julio y yo nos conocimos por Aurelio y también con la vicepresidenta Elsie Campbell. Ya vamos a platicar de eso. De hecho, todos aquí nos hemos conocido por Aurelio. Sí, bueno. Pero nos conocimos los tres el mismo día en Washington, una presentación de Aurelio. Y Julio, pues yo te conozco como uno de los mejores amigos de Aurelio, también el tío de Aurelio. Y también Julio es el director ejecutivo de ASUDEC en Washington. Y él es ex director de la Oficina de Asuntos Latinos para el alcalde de Washington, D.C. Así que gracias por estar aquí. También vino de Washington para esto. Muchas gracias. Y tenemos a Gogo Morales, que Gogo es un artista que yo vi que le estaba haciendo tributo a Aurelio, un tributo muy bonito en la ceremonia de su muerte en Casa Yurimen. Y ha estado 3 días, bueno, un artista que también, bueno, lo vi en Lincoln Center también tocar con Aurelio, porque desde que Gogo era niño, él comenzó a tocar con Aurelio y por eso ahora se ha vuelto un músico y ya vamos a conocer más de Gogo. Pero es músico latino, garífuna, que hemos estado 3 días aquí ya en Amazon Music, gracias a Mr. Sonic y a otros productores que ya vamos a escuchar la música que ellos hicieron, pero hemos estado ya 3 días acá y Gogo ha estado con su banda, trabajando duro. Estamos haciendo música en tributo a Aurelio, que ya vamos a escuchar un poco de eso. Entonces, bueno, otro aplauso para ellos. Y bueno, va a ser una conversación bien libre, pueden interrumpirse entre ustedes. Quizás respuestas cortas de 2-3 minutos y ahí vamos viendo a ver si tendrá tiempo para que alguien haga alguna pregunta. Bueno, le quería preguntar a todos, no sé quién quiere comenzar, ¿cuál es su primer recuerdo de Aurelio? Y cuándo ustedes se dieron cuenta que lo que él estaba haciendo, el nivel de importancia de lo que él estaba haciendo, su trabajo. No sé quién quiere comenzar. Bueno, ¿cuál es mi primer recuerdo de Aurelio? Aurelio lo conocí en La Ceiba, cuando él hizo uno de sus primeros discos, donde está la canción Lita Arira, que es la sangre del gallo, que es la sangre de la gallina, del gallo. Y como que la música de Aurelio contiene esa vivencia diaria de las comunidades, y creo que dentro de la comunidad particularmente, al entender lo que él estaba diciendo o lo que él está diciendo en sus canciones, entonces uno se identifica con eso, y es allí donde yo creo de que Aurelio hace ese impulso de conexión con la comunidad por la parte espiritual. ¿Cuándo usted se dio cuenta, tiene algún recuerdo de cuando usted se dio cuenta de la dimensión de lo que él estaba haciendo? Creo de que no, porque él era el único, ¿verdad? Entonces era difícil como decir, pues en este momento, porque era el único que hacía eso, era el único que conectaba esa parte, a pesar de que las canciones garífunas siempre se conectan a la comunidad, pero él lo conectaba de una manera diferente. Y entonces creo de que eso fue algo excepcional en él. Okay. Una de las cosas, lo mencionaste anteriormente, fue
en la cual yo me di cuenta de la magnitud del trabajo de Aurelio Martínez, que lo comentaba con mi amigo en la audiencia, Roberto Johnson, cuando él me dijo que Aurelio era el único artista garífuna con Time Test. Yo dije, wow, eso es impresionante. Y no muchas personas, incluso en Honduras, saben eso, de que la magnitud del trabajo que él ha hecho ha llegado a esos niveles. Bueno, yo conocí a Aurelio en mi rol de activista, la verdad. La primera vez que lo vi fue en el contexto de una asamblea de la UNECA, hace mucho tiempo, en Livingston, de hecho. Y me impresionó mucho porque yo no soy garífuna, pero soy afrocentroamericana. Y para quienes somos de la cultura creol más que garífuna, una de las conexiones más importantes que hicimos siempre con el pueblo garífuna, siendo nosotros y nosotras de otra etnia, era como la profundidad de la cultura. Y la profundidad de la cultura y también como esta conexión, como yo diría, con la ancestralidad africana. O sea, a mí me impresionó porque evidentemente sentía, todavía no había ido yo a África porque eso puede haber sido hace algunos años, ¿verdad? Pero se sentía como una cosa profunda en materia de música. Pero adicionalmente, y digamos desde ese momento, a pesar de que teníamos relación permanente con nuestros hermanos y hermanas garífunas que en todas las actividades hacían al arte de la cultura, de la danza, de los tambores, en realidad me pareció, desde que lo vi, que era una persona que tenía como un sentido de profesionalidad. O sea, no tenía la fama que llegó a tener, ya era un artista consolidado, pero tenía como una esencia de globalidad, de eso que se sale del espacio más coyuntural. Y yo diría que además luego nos encontramos en los caminos, porque de ahí él se convirtió en político, digamos, de repente, cuando nos dimos cuenta también era político, y eso fue también el resultado de su trabajo comunitario. Entonces yo creo que hablaba a través de la música y termino diciendo una cosa. Resulta que la música de él me daba referencia al calipso costarricense. El calipso costarricense es la música tradicional de nosotros como cultura creol, y lo que hace el calipso es contar la cotidianidad. Cuenta del señor que va a pescar, cuenta las noticias, cuenta la cultura que hay alrededor de la comida, cuenta los juegos, las sátiras, y me pareció que siendo una diferente música, hablaba perfectamente con el calipso costarricense. Sí, muchísimas gracias, José. Igualmente quiero reconocer el liderazgo de Amazon Music y Sonic Production una vez más. Gracias por darnos esta oportunidad única, histórica, trascendental. Como pariente, Aurelio ha estado en las diferentes facetas de mi existencia desde que tengo uso de reconocimiento. Igualmente tengo que reconocer de que en la audiencia hay personas que conocen mucho mejor a Aurelio que yo. Aquí hay un señor que se llama Oscar Guevara, enfrente de mí, del pueblo de Playa, que creció con Aurelio, también casi generacionalmente se identifican mejor. Y también identificamos otros parientes de Aurelio. Está don Teófilo Colón también, que estuvo muy cerca de Aurelio a lo largo de toda su carrera profesional, sobre todo en Estados Unidos. Pero yo, muy brevemente, tengo que decir que para describir un poco la vida de Aurelio tendría que remontarme a la comunidad garífuna de Playa, que está ubicada en el departamento de Gracias a Dios en Honduras, en el municipio de Juan Francisco Bulnes, una comunidad donde históricamente no ha habido acceso por la vía
terrestre, solo la vía marítima, y aún el acceso a la vía aérea es muy limitada. Y Aurelio viene de ese pueblo. Ahí en este pueblo nace mi mamá. Y Aurelio viene de una familia de tradición de la industria de la música. Están los apellidos Martínez y están los Suazo. Y el abuelo de Aurelio era dentro de la comunidad, de una comunidad de aproximadamente unas 150 familias, tal vez unas 200 familias. Nos estamos remontando a 1969, que fue el año en que nació Aurelio. Los Suazo y los Martínez eran los encargados de la música en las actividades religiosas, porque la iglesia jugaba un papel importante en la vida de nuestras comunidades. Y el abuelo de Aurelio era quien tocaba las campanas. En el pueblo también había un señor que se llamaba Amado Suazo, también pariente de Aurelio, y ellos fueron, él y los abuelos de Aurelio fueron como los que incluso cuando habían no solo fiestas célebres, sino también funerales en la comunidad, es ahí donde ellos jugaban un papel importante, porque en la traducción garífuna la música punta, de hecho, viene de una ceremonia casi religiosa, no necesariamente del entretenimiento. Y es así como también en la vida de Aurelio podemos ver de que, y voy a tratar de ir aterrizando, de que una de las características singulares que tenía Aurelio como artista es que le gustaba visitar enfermos y cantarles. Y también asistía mucho a los funerales, a cantar parranda. Eso es una tradición que viene no solo de la comunidad, y él logró desarrollar esa habilidad específica de distinguir lo que es ceremonial y distinguir lo que es entretenimiento de la comunidad. Entonces eso definitivamente que lo separó del resto de muchos de los artistas. A la edad de 20 años formó el grupo Litarira. Con ese grupo llega a Japón y llena escenarios en Japón y comienza a hacer a todos los japoneses cantar música en garífuna. Y es a partir de ese momento que nos damos cuenta que ya estábamos con un espíritu con capacidades casi superiores. Gracias. Te voy a decir algo. Gracias por eso. Hace poco vi un video de Aurelio cerrando el festival de Rolex en Grecia, en un parque. Creo que ese video no sé si está público en algún lado, pero fue la última presentación que él hizo en Europa y había miles de personas en Grecia bailando sin entender necesariamente la lengua. Entonces eso lo estaba haciendo, lo hizo hasta lo último de eso. Así que gracias por ese detalle. Bueno, hola. Yo conocí a Aurelio cuando yo tenía 6 años, ¿va? Mi papá tocaba con Aurelio en Europa, en África, Asia, Honduras también. Y la primera vez que él vino a mi casa, él dio el álbum en ese tiempo. Bueno, salió el álbum ya hace 2 años. Bueno, at the time, sorry, my Spanish. Vamos a hacer Spanish. Bueno, at the time, salió el álbum 2 years ago. El Garífuna Soul, mi álbum favorito, Garífuna Soul. Y él lo dio así en mano de mi papá y pues we played it every chance we had ese año. De ahí yo solo escuchando la música de Aurelio, conociéndolo más, porque ¿sabes? Junto con mi papá, yo voy a los rehearsals, a las prácticas con mi papá. Y el día que yo sabía que Aurelio era una figura garífuna, porque en mi escuela, en middle school, yo tenía una presentación la tópica mía era garífuna, así, pero cuando mencionas garífuna, usted necesita mencionar a Aurelio, es mandatory, necessary. So, una figura, tú sabes, garífuna, very important. Yo hice Chito de Chapier, mi papá Bodoma, and Aurelio. Así es, so that's how I know Aurelio was somebody for our community. Thank you.
It's great that we have people from all generations here, because that was also, ese era como el punto, por así decirlo, diferentes lenguas y todo eso. Bueno, quería hablar un poco de Afrofest en Washington. Yo conocí a la vicepresidenta FC en Afrofest en el Banco Interamericano de Desarrollo porque habían invitado a Aurelio a ser el headliner, por así decirlo, musical de ese día. Por intermedio de este señor para hacer un festival afro. Y ya eso era una revolución. En un momento determinado me habían dicho a mí, bueno, parece que se podría suspender porque estaba la cuestión relacionada con el presidente de aquel entonces. Y me topé a Aurelio antes de la actividad, porque la actividad era una actividad de discusión que terminaba con una fiesta. La verdad es que... Y obviamente, digamos que yo quiero decir que lo que más recuerdo primero fue la forma cariñosa en que me volvió a ver, me pidió una foto, me trató como si la estrella fuera yo, pobrecito. Y luego, cuando ya le tocó tocar y estábamos en aquel auditorio, en un lugar que además generó una energía maravillosa, me invitó a bailar y yo la verdad, no porque sepa, sino porque soy atrevida. Entonces entré a bailar con él, lo que significaba, porque además era una música con la que se conectaba muy fácilmente. Yo digo que conectaba, él sí tenía la maravilla de conectar con el corazón y el espíritu de la gente. Sí, gracias por esa pregunta y gracias por esas respuestas, señora vicepresidenta. Washington, D.C. es uno de esos lugares muy interesantes y una de las formas de poder conectar con las instituciones es durante el Hispanic Heritage Month, que ocurre todos los septiembre. Pero el Hispanic Heritage Month generalmente coincide con el cierre del año fiscal y la apertura del próximo año, que es octubre 1. Entonces, después de 20 años trabajando en Washington, D.C., en las instituciones, me he dado cuenta de que la plata que no se gasta, hay que devolverla. Y entonces comenzamos a organizar el Afrofest para garantizar de que los recursos que quedaban remanentes dentro del banco pudieran ser utilizados para eso. El concepto era invitar a Bodoma, invitar a Aurelio, invitar a Limaña Maraza. Vicepresidenta, además ustedes tenían una vicepresidenta hondureña del banco. Exacto. Pero hubieron limitaciones de presupuesto también. Y al final del día, una colega dentro de la institución comenzó a tocar puertas dentro de los directores ejecutivos del banco y lo que se logró recaudar solo daba para 2 personas, o un grupo y una persona. Y después de un escrutinio detallado de como 50 personas, al final del día terminamos con Aurelio Martínez y la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell. Y yo no era artista, ¿verdad? Y bueno, dijimos que aquí hay un estudio de grabación. Si quieren, creo que ocupamos unos coros ahí del panel. Se da la crisis y por primera vez, porque ese mismo día el presidente del banco presenta su resignación, septiembre del 2022, y la vicepresidenta Epsi Campbell entra a la entrevista con la nueva presidenta del Banco Interamericano, Reina Mejía Chacón, pero también que es la única mujer presidenta del BID en los 70 y pico años de existencia que tiene la institución. Entonces, ese día fue histórico y Aurelio jugó un papel importante porque no solo hizo bailar a la vicepresidenta, sino también movilizó gente de la audiencia. Ahí están los archivos que en algún momento vamos a tener que desempolvar para garantizar de que llevarlo a las pantallas gigantes o a través de Amazon Music llevarlo a otro nivel. Tal vez así me contratan como bailarina. El siguiente año regresamos y lo ponemos acá. Entonces, bueno, se dieron las clases.
Lo otro es de que cuando nosotros hacemos visitas legislativas, Aurelio nos acompañó a Albany, a tocar puertas en Albany. Hubo ¿qué fue lo que pasó en Honduras? No recuerdo si fue un huracán y tuvimos una conferencia de prensa en las oficinas del congresista Regis Torres. El primero en llegar ahí fue Aurelio. Entonces, Aurelio se daba en todos los espacios, ¿verdad? Entonces, claro de que la gente se conectaba con él de una u otra manera, no solamente a través de la música, sino que también a través de eso, bueno, tenemos que enseñarle. Interesantemente, cuando se da la clase de tambor, él hablaba primero, no solamente fue de tocar tambor, era de dar un discurso sobre qué significa el tambor, que está el tambor mayor, el tambor menor, qué es lo que significa. Luego toca algo y dice, bueno, esto es lo que significa esto, y esto significa esto. Y él daba toda esa comunicación en cómo en realidad se hace ese tipo de música, ese tipo de toque. Bien interesante y claro. Entonces él no solamente se dio en un espacio, sino que en varios espacios se dio dentro de nuestra comunidad. Gracias. Creo que el tambor va a ser sinónimo, la guitarra también, pero el tambor es sinónimo de Aurelio. Lo he escuchado de muchos. Me acuerdo en el Lincoln Center que Hugo estaba tocando las maracas, creo que ese día. Aurelio se pasó a diferentes tambores, tocaba de todo tipo de tambores. Hugo, te quería preguntar, bueno, hemos estado, y tal vez las personas que van a ver esto en video después no van a saber esta parte porque vamos a escuchar la música que hiciste de Aurelio, para Aurelio esta semana, pero contanos, me interesa la parte de la parranda de Aurelio específicamente y cómo inspiró eso la música que vamos a escuchar en un ratito, la música que estás haciendo ahorita, ¿cómo te inspiró eso? Okay, bueno, like how it inspired me, bueno, I mean, first, es música. Who doesn't like music? Todos estamos aquí por, bueno, obvio Aurelio, pero la música en general. Así, haciendo la música aquí es un honor, because yo no estoy haciendo eso milestone para mi carrera, pero es un milestone de la cultura garífuna, porque la cultura garífuna, la música garífuna está en Sony Records, está en Amazon Music, es un nivel para la comunidad, ya estamos more exposed, pues. Y it's just an honor para representar la comunidad como hizo Aurelio, pero también yo estoy haciendo mi parte. Can you talk to us a little bit about parranda specifically, Okay. and why was that synonymous with Aurelio? Because I think the general consensus is that he popularized it. Yeah. So can you tell us a little bit about it? Bueno, la garífana parranda es more like storytelling, como una historia, así, o un gossip, un chisme de eso. So, it's everything, right? So, pero it's about the vibe of la parranda, porque la gente que está escuchando la parranda y no es garífana, they could hear, what the song could be talking about. La parranda is in one chord. It's like, okay, it sounds like a sad song, something to relate. So that's my perspective of somebody who's not garífuna. If it's a different song, they can hear the happiness of the song, la melodía de la guitarra, la melodía de los coros, cómo va la primera, si va como rítmico, un parte de bailar así, mover la cadera, algo. I have a question. Yeah, go ahead. I love parranda. Yeah. I love parranda. Paula Castillo is my girl. Your dad, of course. Aurelio, one of them, of course. It's always sad because I feel like it's always sad, like the connection, like it's a feeling always behind the song. Yeah, because the parranda, again, it's like a storytelling. So it's like that was probably the only chance to tell us what we're talking about. Because back then we didn't have no Facebook. We're like, oh, I'm feeling sad today. Feeling sad. I see, even hard. Like I see, but that was the chance to express, how we're feeling. How what we're doing in the village. What we're, the vibe we're getting basically. That's how the most popular parranda is like big, because we connect to it too.
especially the Libaño Marasa songs, you know, we all of us who, grew up in the pueblos could relate to, like, most of the Libaño Marasa songs. You and your grandma putting the song early in the morning. Temprano en la mañana, esa señora está poniendo la radio con todos ellos. Y pues, obviamente, Aurelio era uno de ellos. Pero además yo creo que esa era la forma en que se dialogaba entre las culturas. ¿Sí? Digo, porque cuando yo les decía del calipso costarricense, eran las letras que daban la noticia y que luego se convertían en una canción, en el estribillo que todo el mundo repetía, pero también, y lo hacían con mucha improvisación al principio, o sea, no era una cosa tan requete planeada, sino que los Calypsonian, como Aurelio, estaban permanentemente difundiendo las cosas que eran importantes para la comunidad. Y por eso a mí me impresionó mucho desde el principio los ritos, digamos, la cosa relacionada con los entierros, con los ancestros, con la cultura de lo que no sabíamos, pero también con lo que se sabía, con lo que nos hacía felices, pero de una manera tal que todo el mundo pudiese seguir el ritmo. Y yo pienso que también por eso mucha de esta música, cuando pienso en la parranda hondureña y garífuna y el calipso, muchas veces es más tranquila porque es más importante el mensaje que la fiesta que está detrás del mensaje. Por eso sí entiendo que storytelling es una buena manera de decir, de describir ese tipo de música. Bueno, si pudiera decir algo al respecto, porque existe también la práctica en la comunidad, sobre todo algo que Aurelio logró masterizar, es de que muchas de las canciones fueron inspiradas en las visitas que él le hacía a los enfermos y en los funerales, porque a través de la música él les ayudaba a liberarse y al mismo tiempo los escuchaba, y Aurelio lograba internalizar la información de cada persona con la que él se comunicaba, y muchos de ellos estaban de repente en sus días finales. Entonces, cuando escuchamos los 10 álbumes aproximados que tiene Aurelio, esa es una compilación de diálogos con gente mayor que está de alguna forma expresando o mandándole su último mensaje al mundo. Y Aurelio logró capitalizar eso y masterizarlo de la manera que muy pocos artistas pueden hacerlo. ¿Será ahí donde sale esa canción que dice la banda? Porque habla de eso. Creo que está hablando de Nabuya Ley, si no me equivoco, así se llama, no sé si me corrigen. Esa canción creo que es un cover de Pau Navos, si no me equivoco. Pues sí. No sé, los que saben más acá. Sí, pero Aurelio la popularizó. Sí, porque de hecho, cuando él falleció, esa fue la primera canción que se me vino a la mente, y Landing también. Y me acuerdo que hay un video que vos grabaste, Willow, que yo tengo, de toda la gente en Casa Aguirre. Me encantaba esa canción la semana de su muerte. Vicepresidente, le quería preguntar, como saliéndonos un poco más, saliéndonos de Centroamérica, yéndonos más global, ¿qué es la importancia de artistas como Aurelio para temas de justicia, hasta de diversidad? En Honduras hay un tema con las tierras específicamente. Entonces, ¿cuál es la labor de los artistas en avanzar esos temas para los artistas? Bueno, yo primero creo que el arte es hoy el lenguaje más adecuado para humanizar las demandas de derechos que históricamente han tenido los pueblos. Y lo digo así porque quienes podemos dar grandes discursos, esos discursos son para grupos determinados y no dejan de ser grupos pequeños. Y sin embargo, lo que hizo Aurelio fue normalizar algo que todavía a la sociedad le queda mucho por normalizar, y es desde la diversidad de quien soy, desde la identidad que tengo,
desde el idioma que hablo, desde la figura que soy capaz de relacionarme con todos ustedes. Y yo creo que ese es el mensaje más profundo. Nosotros y nosotras quienes estamos en esta tarea, lo único que queremos es dignidad para todas las personas. O sea, no es que estamos pensando en una sociedad en la que nosotras y nosotros tengamos poder para alienar a otros. Y de alguna manera el arte lo que hace es que tenés al frente a un exponente de una cultura que dialoga incluso sobre la normalidad de su vida, de su comunidad y de quién es. Cuando se hace así, entonces no es necesario levantar la bandera de la identidad, porque ya lo está haciendo. Y yo creo que en las Américas y en el Caribe, los diálogos que hemos tenido sobre igualdad y derechos para los pueblos afrodescendientes, lo único que queremos es que nos miren como miran a los artistas. Cuando usted va a un concierto o iba a un concierto de Aurelio, bailaban todos, los que se parecían a mí y los que no se parecían. Cuando lo hacía en Japón, lo hacía con todos, los que se parecían a él, muy pocos, ninguno, o en Grecia. Ese es el lenguaje, y yo creo que también hay una cosa que sí es necesario decir. Hay culturas como la cultura garífuna que siempre le dieron un énfasis y una importancia mayor a los ancestros y ancestras. Ahora, por cierto, Aurelio está en ese ejército de gente que nos acompaña de otra manera. Eso es, como decimos en Costa Rica, él se coló en la fila, obviamente. O sea, se fue mucho más rápido de lo que cualquiera hubiese imaginado. Pero lo que sí es verdad es que necesitamos más artistas que se vean como nosotros y como nosotras, que canten, que utilicen su música como una forma de poner en el escenario esa diversidad que es natural a la humanidad, pero que tantas veces es negada. O sea, estamos buscando cómo protegemos al último animalito que está en vías de extinción, y mientras tanto queremos masacrar a aquellos que formamos parte de historias y de grupos históricamente excluidos. Así que yo más bien, y aprovecho para celebrar que estamos en Amazon Music, aprovecho para decir que es un mundo en este lo que necesitamos, en espacios como este, donde ella ahora llora menos y celebra la vida de Aurelio, y con esa celebración lo que ha dejado, pero que necesitamos mucho más normalizar lo que un artista como Bad Bunny puede hacer en un juego de la NFL, o lo que puede hacer un Aurelio en espacios tan diferentes a lo que él era, para normalizar lo que es absolutamente normal, si se trata de una cosa de seres humanos, en donde todos vamos a ser diferentes, en donde la cultura más bien es las diferentes culturas lo que tendrían que hacer es nutrir la posibilidad de que vivamos mejor. Así que yo creo que es una tarea grande, y que artistas centroamericanos, garífunas, afrodescendientes, indígenas, de las zonas más excluidas, de la ruralidad, los que se parecen menos, aquellos que tienen éxito garantizado, sean parte de esta realidad, y que su creatividad esté puesta al servicio de esa humanidad por la que estamos luchando. Creo que nos quedan como tal vez 15 minutos, 20. Ok, doña Mirta, porque me gustaría también dejar espacio si alguien quiere platicar también con los panelistas, no solo hacerle pregunta yo. Pero doña Mirta, quería finalizar con esta pregunta.
¿qué ejemplo en términos de liderazgo global, garífuna, centroamericano, todas las etiquetas que les vamos a poner, pero qué ejemplo deja Aurelio para líderes, para que los líderes tomen como ejemplo? Bueno, primero de que ahora hay un sinfín de escritores garífunas y en su momento la historia garífuna únicamente se conocía oralmente y se conocía a través precisamente de la música. Ahí fue donde se obtuvo mucha de la información garífuna. Recientemente nos dimos cuenta que fuimos llevados a una isla, cuando fuimos sacados de la isla de San Vicente, fuimos llevados a Mariseo y más de 5.000 personas a una islita pequeña donde no habitaba nadie, donde murieron más de 2.000 personas y los que sobraron, los que quedaron vivos, fueron los que se llevaron a Honduras. Entonces, un amigo me decía, Mariseo nunca existió en la memoria de los garífunas, ni en música, ni por escrito, ni por nada, ni en cuentos. Y nosotros pensamos de que era lo que decía Quincy Duncan, de que muchas cosas las guardamos en la memoria y nosotros no la traemos a relucir. Y qué bueno que nosotros tengamos la oportunidad de dar este diálogo para nosotros también empezar a sacar lo que nosotros tenemos y empezar a hablar, por ejemplo, de Aurelio. Qué bueno que se da esa discusión. Aurelio llegaba a Belice y se daba con los beliceños. Aurelio llegaba a Guatemala y se daba con los guatemaltecos. Aurelio llegaba a cualquiera de las comunidades y se daba con todo el mundo. Y entonces, como no sé a qué le llamamos liderazgo, yo sí a eso le llamo liderazgo. Es de saber llegar a todas tus comunidades, a todos los mensajes y fuera de tus espacios. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Si alguien tiene una pregunta, creo que voy a tener que venir acá porque solo tengo micrófono alámbrico. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, bueno, I think you have to, tenés que venir acá. Hi, hola, mi nombre es Belkis. I have a question, or maybe just give your thoughts on this. I'm Garifuna first generation, and as you know, like in America, it's kind of different from Garifuna. Like, how do you think the preservation of Garifuna heritage, how do you think it should be carried, or what's some advice on how it should be carried, that you guys are first generation or born Honduras? That's a good question. Bueno, una pregunta un poco sofisticada. Es bien complicado cómo nosotros preservamos, porque nosotros más bien estamos perdiendo nuestras lenguas, estamos perdiendo nuestros valores, estamos perdiendo la cultura. Pero solamente a través de continuar practicando dentro de lo que nosotros sabemos, enseñar la lengua lo más que nosotros podamos. Es más, James Lovell enseña la lengua a los niños cantando y ellos la aprenden rápido, los niños a través de la música, a través de cantar, él la enseña. Entonces, únicamente que hayan algunas personas conscientes dentro de la comunidad de esa importancia de seguir educando alrededor de la comunidad, porque nosotros ya no estamos, yo siempre pienso de que en Honduras, por ejemplo, nosotros pudimos conservar nuestra cultura, la lengua y todo, porque cuando ellos llegan de la isla de San Vicente no dejaban salir a sus hijos para afuera, ni entrar nadie para adentro, pues, y se encerraron.
y por eso fue que mantuvieron su lengua por 200 años. Si ellos la hubieran abierto desde el principio, igual no solamente nosotros somos los negros, los únicos negros en las Américas con lenguas diferentes. Hay mucho más, pero que la perdieron precisamente porque cuando llegan abren la puerta. Los garífunas no. Los garífunas se encerraron allí y a pesar de que tal vez nos costó en términos de salir para educarnos mejor, pero sí ganamos en términos de esa preservación de la lengua. Entonces, hemos salido de nuevo de ese círculo. Entonces, aquellos que tienen un poco de conciencia sobre eso, seguir educando en todo lo que se pueda. I do want to say that being like in this country, I have a son and he was born here, but he's still Garifuna. It's my duty to make sure that he learns about his culture. And I would say, like, as hard as you think it may be, think that it's still within you. You still Garifuna. Your soul is Garifuna. And as previously it was mentioned, what was learned or taught before, it still comes back, you know. I still cook our dishes at home, nuestro machuca, tapado. I play my Garifuna music. I try my best to still talk Garifuna. I don't want to forget about it, you know. And learning through music. Like we hear right now, like she mentioned before, we hear right now, like Jose mentioned before, we hear right now because of our radio. And it was all through music. I think that when you learn the music, you might not know what it means, but if you start asking questions, okay, what this word means, ¿qué significa esta palabra? You're gonna start learning through that. And I think that's maybe a way that we can avoid having our culture die down here, what we hear in this, like country, I would say. Gracias. Do you want to say? Blasted, even though it's in Spanish. Not everybody gonna understand it, but they make you sure you're gonna hear this. And look how Sasa is now. And that was a good question, Felkis. Sí, Belkis, muchas gracias. That was a good question. If I can add a little bit to that question, I will just try to say that the best way of preserving the culture is by taking actions that goes beyond culture to preserve it, if I can say it that way. If we look at Aurelio, even though his life was heavily influenced by the language and the music, when we look at Aurelio, we are looking at a politician too, because he was a council member and he was a congressman in Honduras. And he was heavily engaged in the land tenure challenges that we have, not only in Honduras, but throughout the entire region. And I think that moving forward, that's something to take into account. Culture is key, but the activism and the political work is key, the professional work is key, and something that Aurelio did, and often we don't talk a lot about, is that he was also engaged in a lot of fundraising activities to help the community in the area of health, capacity building on the ground. And the last thing I will say is that we have to always think and act beyond borders to overcome many of the challenges, but at the same time look for opportunities. And Aurelio is a true manifestation of that. Yo quisiera nada más decir una cosa. Preservar la cultura es sentirse que eso es lo normal, que uno no tiene que es vivir desde el lugar donde se construyó la identidad de una. ¿Por qué normalizamos la cultura del otro sitio donde llegamos y donde estamos y nos parece que preservar nuestra cultura es un esfuerzo? O simplemente es vivirla. ¿Por qué lo otro lo podemos simplemente absorber, normalizar, relacionarnos? Incluso la música. ¿Por qué la música global la miramos tan normal, digamos, y los artistas conocidos son los más normales, y lo nuestro le vamos repitiendo
la máxima de que está en una categoría menor. Yo lo que digo que la forma de preservar la cultura es vivirla cotidianamente, es comer lo que uno come, es bailar como uno baila, es sentirse feliz de quien una es, sin estar pensando tanto que hay que hacer un esfuerzo extraordinario por algo que le permite a uno ser quien es. No, gracias. Solo vamos a hacer una más porque ya casi nos tenemos que ir. Sí, si quiere venir, hagamos las dos al mismo tiempo para que las podamos contestar. Hi, I'm Garifuna. Mi español es muy mal. Lo siento. But I do want to know, I'm a DJ, and I want to know, what do you guys think about punta music being more worldwide? Punta music being danced by people that are not Garifuna, being performed by people that are not Garifuna. How do you think Aurelio will feel about that? And do you think it is in our benefit as Garifuna people to allow our music to be participated by people who are not us? Or do you think it is best that we gatekeep our music so that we are the ones making financial being prosperous through our music? It is special to us. It is our ancestors' music. So do you think it's okay to let other people borrow it and make money and do all the things? Because I think of reggaeton and how it started in Panama. But now, who's rich off reggaeton? The Puerto Ricans and Dominicans. I think that might happen to punta music. But it's up to us as Garifuna people to gatekeep it and make it our own and do the production behind it to make it prosperous. But I want to know from you guys, do you think we keep punta to ourselves, or we share it with the world and allow people to also engage and make money off of it? Just want to say something. Do you want to mention about you're doing May at SOBs really quickly? Oh, Just yeah, we did it already. Oh, you did it already? Yeah, we had a party called For the Love of Punta at SOBs. It happened already. Amazing turnout. Shout out to Silva. So many people came. In our own way, I'm very Americanized, I'll be honest. I'm first generation, but I am doing my own work to keep the culture going. I don't know a lot of Garifuna. Murusu. When is the next one, though? What's your May. DJ name? What's What's your your DJ name? what's your DJ name? Young Lady Fox, how are you? Vamos a hacer su pregunta después, solo vamos a, si podemos contestarla rapidito porque ya se nos vamos. Entonces, resumiendo, es como o se hace el gatekeeping o se abre más a otras culturas. Yo tuve una conversación con Aurelio de eso, entonces puede decir algo al final también. Bueno, creo de que voy a ser un poco controversial. Please. Yo creo que me voy a unir, no sé todavía, pero creo que me voy a unir. Sí, porque resulta de que hablo desde donde Mirta Colón ve lo que es la punta. La punta era una música religiosa dentro de la comunidad garífuna. Una música que se utiliza únicamente en ciertas partes culturales. Y yo tengo la percepción que desde pequeña yo vi eso, y yo tengo la percepción de que hemos ido perdiendo parte de quienes somos culturalmente, de quienes somos espiritualmente, cuando nosotros permitimos que la punta se sacara de nuestras comunidades para el mundo utilizarla. Y yo pienso de que la comunidad garífuna tuvo una gran pérdida espiritual. Hasta estos momentos lo estamos pagando por haber dejado sacar la punta. Y no voy a culpar a los que la sacaron, porque la sacaron con la ayuda nuestra, ¿verdad? Y entonces, y es allí donde radico. Yo oigo ahí sopa de caracol, y yo le digo a la gente que están alrededor mía: usted no baila eso, porque eso no es punta. Eso fue lo que permitió sacar nuestra espiritualidad de nuestro ambiente. Yo dije que me iba a unir, me uno porque es real.
Y ahora que estamos en una era de redes sociales, como lo mencionó Gogo anteriormente, la batalla campal en TikTok es punta o punta catracha. Es punta y como lo mencioné anteriormente, como Aurelio lo representó, hay un respeto detrás de todo. Como doña Mirta lo mencionaba, hay un respeto detrás del tambor, de la primera, la segunda, detrás del caracol. Todo eso tiene un significado que quizás las personas que la han comercializado lo han hecho desde su ignorancia, ¿verdad? Pero yo siento que debería de quedarse con nosotros y que la disfruten a través de nosotros, así como Aurelio lo hizo. Gracias. Sí, creo que ahí viste, solo voy a rapidito, yo tuve una conversación alrededor de este tema, pero aquí hay bastantes capas, se puede decir. No puedo hablar por Aurelio tampoco, especialmente porque no está acá.